Hola, muy buenas a todos. Les saludamos de parte del Ministerio Fuente del Cielo con una edición más del programa Lo Vivido en Cristo. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por sintonizar con esta nueva transmisión que haremos el día de hoy para ministrar la palabra de Dios hasta sus hogares. Queremos dar las gracias a todas las personas que le están dando seguimiento al programa, invitándoles a que puedan compartir cada uno de los mensajes con las personas que así lo necesiten para que la palabra de Dios siga llegando hasta cada uno de sus hogares. Hoy queremos darle toda la gloria y toda la honra a Dios que nos permite una vez más predicar su palabra para que su palabra llegue y dé fruto al ciento por uno en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy no es la excepción, hoy también tenemos una palabra que el Espíritu Santo nos ha entregado para esta semana. Es una palabra que va a venir a traernos la respuesta, a traernos el conocimiento de todo aquello que nosotros necesitamos saber para gestionar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y antes de empezar a desarrollar el mensaje que traemos para el día de hoy, quiero orar por cada uno de ustedes que van a ver este mensaje desde sus hogares o desde sus dispositivos, y quiero bendecir sus vidas. Por eso les pido que me acompañen ahí donde ustedes están. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Quiero bendecir la vida de las personas que van a ver este mensaje, sabiendo que con un propósito, Padre, lo van a ver, Señor. Oro para que tu palabra, Señor, venga abriendo el entendimiento de toda persona, Señor, y que tu palabra, Señor, sea semilla en buena tierra, dando el fruto a ciento por uno en la vida de cada uno de ellos, Padre amado. Te ruego, Señor, para que este mensaje llegue a las personas indicadas, Padre Celestial, y para que tu nombre sea glorificado en la vida de todos aquellos que lo escuchen, Padre, para que vayan y den fruto y mucho fruto, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que nuevamente queremos darle las gracias por su presencia en estas transmisiones y, como siempre, recomendarle, aconsejarle, exhortarle a que usted vaya siguiendo la lectura, vaya siguiendo esta enseñanza, este mensaje por medio de la palabra de Dios, para que usted verifique de todo aquello que usted va a recibir en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se llama Entendiendo la mayordomía del cielo. Y es que nosotros tenemos que saber que todos y cada uno de nosotros hemos venido a este mundo con un propósito, y todos y cada uno de nosotros tenemos una gestión de parte de Dios. Aunque usted quizá no lo sepa, usted ha recibido algo que usted tiene que administrar para Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido algo, hemos recibido bienes tanto espirituales como naturales, que nosotros tenemos que saber cómo funcionan y cómo los tenemos que gestionar para dar fruto al Señor. Y dependiendo de la gestión que nosotros hacemos sobre cada una de estas cosas, así será el resultado de lo que cada uno de nosotros puede gestionar y de lo que cada uno tiene la capacidad de gestionar. Cuando nosotros hablamos de lo que es gestión, hablamos de la sabiduría necesaria para poder administrar tanto los bienes espirituales como los bienes naturales que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nosotros tenemos ejemplos en la palabra de Dios de personas que caminaron en un espíritu superior, de personas que recibieron el privilegio de poder gestionar para el Señor y para su obra cosas que muchos otros no lograban alcanzar. Y en ellos se veía la bendición de Dios por causa de la gestión que ellos realizaban. Y ejemplos tenemos en la palabra de Dios, como por ejemplo José, en donde nosotros tenemos evidencia en el libro de Génesis de que en el momento en el que Potifar, que era su amo, entregó la mayordomía de su casa a José, dice que Dios empezó a bendecir al egipcio y todo lo que tenía. La persona que sabe gestionar adecuadamente todo aquello que Dios le ha puesto en sus manos es una persona que puede romper toda esterilidad, y es una persona que puede dar fruto y que puede dar resultados en la obra de Dios. Muchos han sido llamados a dar fruto. De hecho, todos los cristianos somos llamados a dar fruto para la obra de Dios, pero muchos tienen detenido, muchos tienen pausados, y muchos por negligencia no están gestionando y no están poniendo a producir y fructificar lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y es que aún nuestra familia es parte de lo que, nuestro propio hogar es parte de lo que nosotros tenemos que gestionar para la gloria de Dios.
Así que yo quiero que usted me acompañe a leer en la palabra sobre la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo capítulo 25, y empezamos a leer desde el versículo 14. Si usted necesita parar la transmisión para encontrar la cita bíblica, yo se lo recomiendo para que usted pueda ir leyendo al mismo tiempo en que yo lo estoy leyendo acá. Así que dice Mateo capítulo 25, verso 14, empezamos a leer: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Dice el verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero escucha ahora lo que sucedió con el que había recibido un talento. Dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de esta palabra viene porque el Espíritu Santo ha estado hablando acerca de la gestión de los talentos o la gestión de los bienes, tanto espirituales como naturales, que Dios nos ha entregado a nosotros. Porque ciertamente si nosotros hacemos una buena administración, si nosotros damos buen fruto, si nosotros empezamos a dar los resultados y procedemos de la manera que Dios espera que nosotros procedamos, en el momento en el que el Señor venga a evaluar y a pesarnos conforme a lo que Él nos ha entregado, es ahí el tiempo, y este es el tiempo en donde Dios va a empezar a multiplicarnos y va a empezar a agregar sobre lo que ya Él nos dio, si hemos sido aprobados en aquello que Él ya nos entregó. Dice la palabra del Señor que el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos para ganar otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2 sobre ellos. Pero nosotros vemos que hay una redistribución, porque aquella persona que recibió solamente un talento no produjo absolutamente nada con él. Así que el Señor decidió que de sus siervos quitarle el único que tenía a ese siervo que fue negligente, y se lo dio al más fructífero, se lo dio al más productivo, se lo dio al más sabio y al que tenía mayor capacidad de gestionar lo que se le estaba entregando. Y es que muchas cosas en la vida respetan este principio, porque por ejemplo, si usted se presenta delante de un inversionista, usted se presenta delante de una persona porque usted quiere hacer un proyecto o usted quiere hacer una obra, esa persona tiene recursos que le va a asignar a usted. Mas, sin embargo, cuando usted empieza a proponer cuál es su idea y cuál es su plan, esta persona va a empezar a pesar los resultados que nosotros seamos capaces de dar. Porque cuando un inversionista recibe una propuesta de estas, por poner un ejemplo,
Lo primero que va a ver es si esa persona que se está presentando tiene la capacidad suficiente para no solamente devolverle su dinero, sino darle los intereses o darle aquello adicional que le va a dar beneficio. Entonces empieza a averiguar si ya esa persona ha tenido algunos proyectos, si ha tenido éxito con ellos, cómo ha sido su desempeño en los últimos años, y de esa manera le permite a la persona confirmar que si esa persona es capaz de manejarlo poco, también puede manejarlo mucho. Asimismo es en el reino de Dios, donde muchas personas están siendo empezadas a usar, están empezando a ser usadas, mejor dicho, a predicar la palabra, a compartir la palabra, y esto siempre empieza es en lo poco. Siempre que nosotros empezamos a hacer algo para Dios, vamos a empezar a hacerlo en lo poco, porque dice en su palabra que Él dio a cada uno conforme a su capacidad. Mas vendrá un tiempo, y es el tiempo donde Dios está pesando la obra de cada uno para ver qué es lo que ha hecho cada uno conforme a lo que recibió de parte de Dios. Así que muchas personas que han sido llamadas a compartir la palabra y lo han hecho en entornos pequeños, lo que vamos a ver es que Dios los empieza a usar después en entornos más grandes o con responsabilidades más grandes, o empiecen a fluir de la manera que hasta hoy no han podido fluir, porque empiezan a ser multiplicados esos bienes espirituales, esos dones espirituales, esas habilidades que el Espíritu Santo nos da para ser todavía más efectivos y tener mucho más alcance en la obra de Dios del que antes teníamos. Mas, sin embargo, cuando una persona no conoce el lugar de su asignación, cuando una persona no conoce lo que Dios le ha entregado para su vida, esa persona básicamente no pone a rendir lo que Dios le ha puesto en sus manos. Muchos no saben cuál es el lugar de su asignación y por eso tenemos problemas de esterilidad, porque las personas muchas veces se dedican a tratar de agradar a Dios, dedicándose en asignaciones que no les han sido dadas, dejando de lado aquello que Dios sí les llamó a ellos a realizar. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es nuestro lugar en el reino de Dios. Si tú fuiste llamado a predicar y tienes un don de enseñanza, ese don de enseñanza lo tienes que poner al servicio de Dios. Y ese don lo tienes que poner para que dé fruto en la vida de otros. Y conforme das fruto para la vida de otros, es así como tú puedes gestionar más de lo que en un principio tenías. Es lo mismo si fuiste llamado a servir, si tienes talento o si tienes dones de parte de Dios para predicar o para evangelizar. Es ahí donde nosotros nos tenemos que estar dedicando y poniendo diligencia para dar fruto a aquello en la rendición de cuentas que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Es importante que nos encuentre velando en aquello que Él nos asignó, y es importante que nos encuentre trabajando y produciendo para aquellas áreas en las cuales a nosotros nos llamó. Muchas personas están perdiendo aquello que creían tener porque nunca usaron lo que tenían a disposición, nunca usaron sus talentos, nunca usaron sus dones, aquello que Dios les concedió, y aún en lo natural, nunca usaron su tiempo, nunca usaron sus fuerzas, nunca usaron su salud en su juventud, nunca usaron sus recursos para dedicarse a la obra de Dios de la manera en la que ellos querían, y esto ha producido que ellos terminen perdiendo su parte y se vean estancados y se vean ahora infértiles en la obra de Dios, y no se ve el cumplimiento del plan y no se ve que Dios esté glorificando en la vida de cada una de estas personas. Entonces, en la vida, cuando se encuentra a un buen administrador, esa persona siempre terminará teniendo más. Nosotros, vuelvo nuevamente a la vida de José. Su amo se interesó en José porque la gracia de Dios que estaba sobre él hacía que todo lo que José gestionara fructificaba, todo lo que José manejaba tenía éxito y prosperaba, porque la gracia de Dios primeramente y su gracia estaba con él. Así que Dios le extendía favor a José y le daba sabiduría a José. José supo lo que era usar la sabiduría que Dios le dio para ponerla al beneficio de otras personas. A pesar de que él estaba en una nación extranjera, él supo lo que era buscar cómo beneficiar la casa de su amo y cómo lograr que su amo prosperara.
Y aquí es donde se ve el corazón de una persona cuando está usando lo que Dios le ha dado para que otros se beneficien. Y estas personas que tienen el corazón correcto y tienen la sabiduría y tienen la gracia, el favor de Dios, son personas que pueden gestionar mucho más de lo que hoy en día tienen, tanto en lo espiritual como en lo natural. Imagínese usted en el caso de José, que a él no le importó que su amo fuera egipcio, donde los egipcios aborrecían a los hebreos. Él de igual manera le sirvió y usó lo que Dios le había a él entregado para bendecirlo y beneficiarlo a él. Y vemos que esto fue una preparación para José. Nosotros estamos leyendo en esta palabra que cuando vino la rendición de cuentas, aquel que produjo otros 5 talentos y el que recibió 2 y produjo otros 2, su señor llegó y le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Eso fue lo que pasó en la vida de José, a pesar de que él había caído en la cárcel. Aún en la cárcel volvió a hacer lo mismo y volvió a aplicar una buena gestión y entendió que por algún propósito Dios lo tenía en ese lugar. Así que en el momento en el que se halló que José era fiel y que sabía y que había puesto a producir, a dar fruto aquello que Dios le había dado, terminó siendo prácticamente la máxima autoridad del imperio egipcio, solo estando por debajo del faraón en ese tiempo. Así que nosotros vemos una persona que entendió cómo funciona la mayordomía del cielo. José puso al servicio ese don de interpretación de sueños y esas visiones que a él le habían sido concedidas y el entendimiento de toda visión y sueños. José lo puso al servicio de Dios y al servicio del prójimo. Y eso fue lo que hizo que él terminara en lugares de privilegio para poder servir a su pueblo. Porque esa es la parte de lo que a Dios le interesa, es que nosotros pongamos a producir y nosotros gestionemos todo lo que nosotros tenemos conforme al plan y al propósito de Dios, conforme siempre a lo que nos enseña la palabra, para que nosotros podamos ser de bendición para su pueblo. Cuando una persona, no importa si hoy en día casi no tiene oyentes, pero si una persona predica la palabra fielmente, sin quitarle y sin agregarle, tarde o temprano Dios hará que esa persona crezca y a Dios mismo le interesará, porque es su obra y es su viña, que esa persona sea colocada en el lugar donde tiene que estar, porque muchas personas necesitan escuchar lo que Dios le ha entregado a él o a ella, para que se venga a cumplir el plan y el propósito de Dios, para que venga a romper con la esterilidad de la iglesia, para que venga a limpiar todo lo que puede haber en la iglesia que hasta el día de hoy no se ha resuelto, para que pueda venir a restaurar en familias lo que hoy en día no se ha restaurado por causa de aquel don o de aquel talento que esa persona tiene, esa gracia que le ha sido concedida, pero qué necesario es saber administrar esa gracia y ese don que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Así que muchos han detenido la obra, muchos no han procurado con diligencia hacer la voluntad de Dios con aquello que han recibido en sus manos, con esos dones, con esa herencia en lo espiritual y también con su propio tiempo, con la obra de sus manos, aún con sus recursos. No se han dispuesto a hacer la obra de Dios y es por eso que muchas veces no vemos el fruto de lo que esperamos que Dios debería hacer con cada uno de nosotros si Dios nos ha llamado a hacer algo. Entonces esta es la parte donde es incoherente que nosotros queramos crecimiento, es incoherente que queramos llegar más lejos, es incoherente que queramos predicar a más personas, es incoherente que nosotros queramos hacer eventos más grandes, ir a otros países, cuando ni siquiera podemos ser fructíferos con lo que ya Dios nos entregó. Así que uno de los principios más importantes para entender la mayordomía del cielo es que solo puede recibir más aquella persona que no está desperdiciando ni descuidando lo que ya recibió el día de hoy y lo que está haciendo el día de hoy con aquello que recibió. Si una persona no puede predicar con integridad a 5, tampoco puede predicar con integridad a 10 y mucho menos podrá predicar con integridad a 20. Asimismo es, si Dios te ha llamado, por ejemplo, a cantar, a adorar, o a los que Dios ha llamado a componer música, es incoherente que
tratemos de ir más lejos si nosotros no podemos guardar el corazón con las pocas personas que quizá hoy en día están presentes, recibiendo de lo que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Asimismo, sucede en nuestra familia. Es incoherente que si nosotros fuimos llamados al pastorado y hay una iglesia local de la que te estás encargando, por poner un ejemplo, es incoherente querer que Dios traiga muchísimas más almas a ese lugar cuando yo no soy capaz de pastorear mi propia casa. Entonces, estas incoherencias no nos permiten a nosotros crecer. Esto a nosotros no nos permite que nos sea agregado más de lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos, porque como ponía el ejemplo del inversionista al que se le presenta un proyecto, si él identifica que aquel emprendedor que quiere hacer eso no tiene la capacidad o no puede ni gestionar lo que ya tiene, si tiene demasiada deuda o demasiado desorden, jamás se arriesgará a poner sus recursos en las manos de esa persona, así como usted no pondría la administración de su casa a un niño de 8 años. Asimismo tenemos que verlo nosotros, que tenemos que crecer en sabiduría y en el conocimiento de la palabra de Dios para poder gestionar el llamado, el ministerio, los dones y aún las oportunidades que Dios nos da en esta vida también para dedicarnos a Él y a su propósito. Mayores ejemplos tenemos nosotros en la Biblia de lo que es una buena gestión de la mayordomía del cielo. En la vida de un muchacho llamado Daniel. Y es que Daniel era un joven que daba fruto para Dios, donde aún en medio del imperio babilónico y todo lo que él lo podía rodear ahí, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y aún pues se propuso en su corazón guardar los mandamientos de Dios. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, porque no se puede ir a hacer mayores obras, no se puede ir uno a pensar y creer que tiene que ir a alcanzar cosas grandes cuando ni siquiera ha logrado gestionar su propia vida espiritual y su propia relación con Dios. Así hay muchos que están queriendo correr hoy en día, queriendo predicar a las naciones o queriendo hacer obras grandes, cuando todavía no hemos aprendido quizás a gobernarnos a nosotros mismos. Así que tenemos que ser pacientes y aprender a empezar en lo poco hasta ser aprobados para ir a lo mucho. Y esta parte es fundamental porque aún dentro de ministros o líderes tenemos muchísimo desorden o mucha falta de resultados porque ellos se concentran en lo que quieren alcanzar, pero no se concentran en gestionar correctamente lo que Dios ya hoy les ha entregado. Muchas veces nosotros tenemos que enfocarnos en gestionarnos a nosotros mismos antes de tratar de gestionar a los demás. Porque en este orden nosotros estaremos cumpliendo el principio y podremos entender qué recursos y qué herramientas Dios ha puesto en nuestras manos y de qué manera Él quiere que las usemos. Y así mismo lo entendía Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, como decía anteriormente. Y esto hizo que Dios le extendiera su gracia junto con sus 3 amigos y le dio inteligencia y sabiduría. Le dio un espíritu superior, por lo cual evidentemente Daniel era superior a los sabios del reino. De tal manera que cuando llegó el tiempo donde él había sido preparado en las letras de los caldeos y en el conocimiento de los caldeos, él fue presentado delante del rey de Babilonia y fue puesto por gobernador. Ahí donde hablamos de una persona que entiende la mayordomía del cielo, entiende cómo ser mayordomo para Dios, entiende cómo gestionar para Dios. Ahora Daniel era apto para tener una posición en el gobierno y Dios usarlo a él para velar por el bienestar de su pueblo. Porque cuando Daniel llegó a Babilonia, llegó en una etapa donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, porque el reino de Judá había sido destruido por la idolatría de sus reyes y de todo el pueblo. Así que ellos terminaron cautivos en ese lugar, pero Dios agarró a Daniel y a sus 3 amigos. Usted conoce la historia, usted lo puede leer en el libro de Daniel. Y esto hizo que Dios le diera gracia a ellos porque estaban capacitados para ser mayordomos. Y así mismo fue tanto así que el rey de Babilonia lo vio. Y por medio de la gracia de Dios, Daniel fue puesto por gobernador en Babilonia.
sabiendo que también, al igual que José, se repite el patrón. Por medio de los dones espirituales que Dios le había dado, él pudo resolver lo que ningún sabio, lo que ningún mago, lo que ningún hechicero pudo hacer delante del rey cuando el rey tuvo un sueño y no entendía su significado. Y ninguno lo pudo interpretar, sino la interpretación dada por Dios a Daniel. Así que Daniel se convierte en ese gestor, en ese mayordomo de parte de Dios, que ahora tiene autoridad sobre provincias de Babilonia. Y esto era para cumplir la promesa de Dios de que aún en esa nación extranjera él cuidaría de su pueblo. Porque así dice en el libro de Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Así que Daniel es un instrumento de Dios para venir a cumplir eso con el pueblo, porque el Señor, a pesar de todo, siempre veló para cumplir sus planes y sus promesas con ellos. Así que como Daniel es una persona que entendió a ser mayordomo de parte de Dios, que aún siendo una persona muy ocupada por estar en una posición de gobierno, la Biblia me habla que él oraba siempre 3 veces al día. Esto es algo muy tremendo porque muchas veces las personas en lo natural reciben un trabajo nuevo y lo primero que hacen es dejar de orar. Lo primero que hacen es dejar de leer la palabra. Lo primero que hacen es abandonar la congregación. Se desaparecen 2, 3 meses y luego cuando pierden aquel trabajo, cuando pierden aquella oportunidad, es cuando ellos regresan a hacer lo que nunca debieron dejar de hacer. Por eso recalco y repito que uno no puede pensar en ir más allá cuando no puede gestionarse ni siquiera uno mismo, no puede gestionar su propia relación con Dios. Asimismo, hay muchas personas que desean hacer cosas para Dios, pero tienen que aprender cómo funciona este principio de la mayordomía del cielo, este principio que habla en la parábola de los talentos, y es básicamente entender que todo lo que tú has recibido, tanto en lo espiritual como en lo natural, lo que Dios quiere es que vayas y busques la sabiduría que Él da, que busques la sabiduría de la palabra y que busques cuál es tu asignación, para que empieces a usar y empieces a producir por medio de esos dones que Él te dio. Para que cuando Él venga te halle trabajando y que cuando Él venga te halle produciendo fruto para su obra, y así seas aprobado y tengas crecimiento espiritual y aún en lo natural. Y con eso tu alcance, tu capacidad de influir, tu capacidad de afectar otras áreas para la obra de Dios se va a incrementar. Y eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, que Dios nos va a empezar a incrementar de aquello que Dios nos ha dado. Y si usted es de una de esas personas que todavía, que usted se ha negado o que usted todavía no ha tomado la decisión de buscar cuál es su asignación en el reino de Dios, o quizá en desobediencia Dios te ha estado llamando, es el momento para ir en arrepentimiento al Señor y es el momento para empezar a producir. Porque de todo aquello que nosotros hemos recibido, nosotros recibiremos también demanda de lo que nosotros hagamos. Por eso dice en el versículo 29 de Mateo 25, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es llamado al siervo de Dios, que no pone a producir lo que Dios le ha entregado. Entonces, si no has puesto a producir lo que Dios ha puesto en tus manos, es tiempo de volverse en arrepentimiento del Señor para empezar a producir de aquello que Dios ya te entregó, para que puedas salir aprobado en el momento que el Señor venga a ti y te pida cuentas acerca de lo que Él te entregó. Y aquí es donde muchas personas pueden llegar y decir, bueno, yo no soy pastor, ni tampoco soy evangelista, ni soy profeta, ni soy maestro. Pero tienes que entender que aún tus propios hijos son una gestión de parte de Dios. Tu propia esposa es una gestión de parte de Dios. Tu propio hogar es una gestión de parte de Dios. Y aquí es donde me gustaría referirme a cada uno de los varones, cabeza de hogar, y es que el hogar que cada uno de nosotros ha recibido es una gestión de parte de Dios. Aún antes de ser pastores, de ser maestros o de ser evangelistas, somos llamados a ser cabezas de hogar. Y asimismo a las esposas, a las mujeres, antes de
buscar cómo desempeñarse en la obra de Dios, también son llamadas a edificar su casa y a caminar en la conducta necesaria que nos habla la palabra de Dios, para no dar al adversario ocasión de maledicencia, para que la doctrina no sea blasfemada, como dice el apóstol Pablo, entre otros detalles que se pueden profundizar en las cartas apostólicas. Así que nosotros tenemos que gestionar primero esa base, ese fundamento, y es que en el cristianismo, en la vida en Cristo, es muy importante el hogar. El evangelio empieza desde la casa. El evangelio empieza desde lo privado, el evangelio empieza desde el interior. Si es que verdaderamente queremos estar aprobados delante de la presencia de Dios, y no solamente que se vean las obras del Espíritu Santo en la iglesia, sino que verdaderamente el que está siendo partícipe de las obras esté aprobado delante de la presencia de Dios. Porque muchos hombres en la Biblia han operado en dones espirituales, han sido partícipes de acciones espirituales hechas por Dios, pero no estaban aprobados precisamente en la palabra de Dios y no se encontraba en ellos el fruto que Dios esperaba ver. Y hablando de la multiforme gracia de Dios, que es parte de la mayordomía que hemos recibido, podemos leerlo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ahí nos habla acerca de cuál es el interés de Dios sobre aquello que nosotros hemos recibido en esta vida, tanto en lo espiritual como en lo natural. Así que yo le pido que empiece a buscar en la palabra de Dios la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y los versículos 10 y 11, porque dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la inconstancia y la esterilidad que muchas veces nosotros encontramos viene precisamente porque hay cristianos que no han entendido que son mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Y aún hay personas que creen que no tienen nada o que no pueden aportar nada. Pero siempre hay algo que tú puedes aportar y hay algo que Dios entrega. Porque la parábola de los talentos decía que Él dio a cada uno conforme a su capacidad. Mas también dice que aquel que enterró ese talento le dijo a su Señor que tuvo miedo. Así que no puede ser por miedo, porque la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que no es aceptable que digamos que tenemos miedo y que por eso no podemos producir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esto es un problema porque no podrá ser una excusa en el día en el que Dios venga y nos demande razón del por qué no hemos puesto a trabajar y a producir lo que Él nos ha entregado. Así que el miedo no es una excusa válida, sino que se convierte en una negligencia que puede traer consecuencias por causa de desperdiciar los bienes espirituales que Dios nos ha dado y aún los bienes terrenales que Él nos ha dado. Y eso también nos ayuda a entender por qué muchas veces en la iglesia local no logramos tener el crecimiento esperado. Y es que primeramente, para nosotros poder ver el fruto en una gran población, primero tenemos que lograr el fruto, como decía antes, en nosotros mismos, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, y luego en aquellas personas, en aquellos oídos que Dios nos está prestando. Nosotros tenemos que lograr el fruto en ellos. Nuestro mensaje tiene que empezar a influir en ellos para que ellos empiecen a poner diligencia en lo que Dios desea. Nosotros tenemos que adquirir la capacidad de poder enderezar a la iglesia, de poder corregir el pecado, de poder sacar lo mejor de cada persona y de poder producir el fruto del Espíritu, el fruto del arrepentimiento y el fruto del Espíritu en una persona. Si nosotros logramos que las personas empiecen a volverse a Dios, varón cabeza de hogar, si usted logra que si en su hogar no se oraba y ahora se ora, si en su hogar no se leía la palabra, ahora hay palabra de Dios en su hogar, entonces esto me habla a mí de que son señales del crecimiento espiritual que está pasando en ese hogar. Y entonces cuando usted es fiel ahí, usted puede ahora ser fiel en un peldaño más alto. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero muchos no logran escalar, muchos no logran subir peldaños porque no son buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios.
Y ese es mi punto con este mensaje para el día de hoy, porque estamos en un tiempo para esta semana, en los próximos días, donde vamos a ver respaldo y donde podemos ser aumentados sobre aquello que ya Dios nos entregó, donde podemos ver la unción del Espíritu Santo trabajando y fluyendo como antes no lo hacía por causa de que somos multiplicados en aquello que Dios nos entregó. Entonces, como muchos piensan o creen que como ellos no son pastores o no son líderes espirituales, no están en el liderazgo espiritual de otros, no están impartiendo consejería, no están ministrando palabra. Muchas veces las personas se equivocan y creen que no han recibido nada porque piensan que solamente el pastor tiene que dar este fruto para Dios, o que solamente los evangelistas o los maestros tienen que dar ese fruto para Dios. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene que darle un fruto al Señor. Y mientras mejores mayordomos seamos, más fruto podemos dar y más podemos administrar. Así que yo quiero con esta palabra animar a la gente a que ponga diligencia en aquello que Dios ha puesto en sus manos. Póngalo a producir, propóngase y disciplínese a sí mismo, encargándonos primero de nosotros mismos, de nuestros propios hogares, para dar el fruto para Dios. Para eso tengo que empezar a tener un conocimiento de la palabra que probablemente antes no tenía. Y para ello tengo que empezar a aplicar y poner a trabajar el don, la gracia, la unción que Dios a mí me entregó, para poder entonces escalar y llegar a un nivel de influencia mayor, para ver cosas mayores y mejores como las que habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque tú todavía no hayas sido llamado, siempre hay un área en donde tú tienes que trabajar para darle fruto al Señor. Y ahí es donde hago especialmente énfasis en los hogares. En los hogares sucede un problema, y es que muchas veces están los hijos y muchas veces creemos que en el hogar, sobre todo en el caso del varón, muchas veces creemos que el hogar se trata simplemente de tener todas las facturas ordenadamente, de proveer alimento, de proveer techo, vivienda y de que las personas estén relativamente bien en un sentido natural de las cosas. Pero olvidamos el sentido espiritual de las cosas. Olvidamos que en nuestra esposa también se tiene que formar el carácter de Cristo. Olvidamos que en nuestros hijos, olvidamos que la palabra dice: instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero aquí es donde entra una disciplina y una sabiduría que tenemos que usar, porque a pesar de que yo todavía no tengo hijos, sí he visto, aún con niños de mi propia familia, y he visto con niños en general, de que esto requiere una disciplina y un esfuerzo donde usted se sienta con un niño para compartirle, enseñarle la palabra de Dios. Y lo más difícil de todo es que ese niño absorba el ejemplo que pueda haber en un hogar, porque yo no puedo esperar que un niño empiece a orar y empiece a aprender a orar y a buscar a Dios si él primeramente o ella no me ve a mí hacerlo primero. Y es que las personas, antes de seguir nuestras palabras, siguen primeramente nuestro ejemplo. Y eso mismo tenemos que aplicarlo en la iglesia. Y tenemos que aplicarlo aún en áreas mayores. No podemos pretender que los demás quieran seguir normas si nosotros no somos capaces de seguir normas. No podemos pretender que los demás sean responsables, sean fructíferos, si nosotros no podemos ser disciplinados y ser fructíferos. No podemos pedir a las personas que oren cuando nosotros no somos capaces de hacerlo. Asimismo es en nuestra familia. No podemos pedirle a nuestra esposa o a nuestros hijos que busquen de la palabra de Dios si aquella persona que fue designada para poder explicar, enseñar e impartir de esa palabra no está ejerciendo y poniendo a producir el fruto y no tiene la capacidad para hacerlo, por cuanto nunca ha puesto diligencia en estos asuntos. Así que aún por el hogar se rinden cuentas. Por eso decía anteriormente que no es coherente desear o anhelar obras mayores cuando nosotros no podemos establecer la base y el fundamento de todas estas cosas. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia cómo Dios colocó a personas en posiciones de autoridad, primeramente tenemos que ver que para llegar ahí, conforme al proceso de Dios, ellos aprendieron a gestionar la multiforme gracia de Dios, donde aún el propio Hijo de Dios, Jesucristo, vino a esta tierra tomando forma de siervo, como dice la palabra, y aún Él gestionó perfectamente
lo que Dios había puesto en sus manos, la obra de salvación más grande jamás vista. Y por eso, en el momento en que él fue hallado aprobado por Dios y fiel, en el momento de su resurrección llegó y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, indicando esto, como su obra fue tan grande, su gestión fue tan grande y su responsabilidad fue tan grande, al él estar aprobado y dar el fruto para Dios, hoy en día su obra en la cruz sigue dando fruto, y yo soy producto de ese sacrificio en la cruz, así como usted que cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, también es el fruto de ese sacrificio, de esa obra y esa gestión que él hizo. Y por tanto, cuando su padre vino a ver la obra que él había hecho, vio que la había completado con éxito y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que cuando usted entiende esta palabra, a usted se le abre el entendimiento y usted entiende que cuando usted es diligente y usted está aprobado en la obra que Dios le mandó a usted hacer, usted va a empezar a ser exaltado en el reino de Dios y usted va a empezar a crecer verdaderamente en el reino de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que caminar en este principio y entender que para gestionar lo grande tenemos que aprender a gestionar lo pequeño. Si somos fieles en lo pequeño, entonces también se nos da la oportunidad de ser fieles en lo grande. Asimismo, dice en Mateo capítulo 24, versículos 44, lo siguiente. De igual manera, invito a que lo busque. Mateo 24, versículo 44. Vamos a leer desde el versículo 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe en qué momento Dios vendrá a pedirnos cuentas. Dice el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Yo también digo, conforme a esta palabra, que bienaventurado es el que está escuchando este mensaje y está haciendo exactamente lo que Dios le pidió, de la manera que Dios le pidió, porque dice que sobre todos sus bienes le pondrá. Eso quiere decir, nuevamente, sobre la parábola de los talentos, que aquellos que pueden gestionar lo que Dios ya les entregó hoy, van a gestionar más mañana, van a poder ir más allá mañana, van a tener una posición un poco más grande mañana, aunque también conlleva más responsabilidad. Pero siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, no desperdician, son personas que no desperdician nada de lo que Dios les ha entregado a cada uno de ellos. Y lamentablemente, y con tristeza lo digo, muchas personas no pueden avanzar, tienen dificultades en su casa, no pueden crecer aún en lo natural, y es porque ni siquiera con los trabajos más pequeños o más sencillos pueden usarlos para la gloria de Dios, o pueden usarlo para que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. Por eso hablaba del ejemplo de José, y es que nosotros dentro del pueblo de Dios, enfocándome más en el ámbito natural, nosotros vemos que lamentablemente en el mundo, o las personas inconversas muchas veces son mejores administradores o son mucho más sabios para trabajar que los mismos hijos de Dios, que a veces los hijos de Dios no saben gestionar lo que Dios les ha dado, y los hijos de Dios no saben cómo trabajar con sabiduría y diligencia para poner a producir aquello que Dios les ha entregado, para velar por el bienestar de su familia y para velar por el avance del reino de Dios. Entonces muchos han recibido, como aquel que ha recibido un talento, no pueden pasar a una posición mejor, porque lamentablemente desde el momento en que reciben eso, se olvidan absolutamente de todo aquello que Dios les ha encargado. Hay personas que han recibido palabra de parte de Dios, visitaron la iglesia porque no tenían trabajo, y Dios les habla de que Dios les va a abrir la puerta necesaria para que ellos tengan trabajo. En el momento en que la palabra se cumple, ellos ingresan a trabajar. El gran problema que yo veo acá, conforme al tema de hoy, es que
Ellos no ponen a producir lo que Dios les ha dado. Aún con ese único talento que Dios les ha dado, no lo ponen a producir porque abandonan la obra de Dios, abandonan la casa de Dios, abandonan su propia vida espiritual, abandonan la iglesia local por causa de aquello que Dios les entregó. Entonces, las gestiones grandes, la mayordomía fuerte, la mayordomía grande, no es para todas las personas, sino para aquellos que han alcanzado madurez espiritual y que saben ser diligentes con aquello que Dios les ha entregado. En el reino de Dios no funciona igual como sucede en los reinos de la tierra, en donde muchas veces los contactos, las famosas palancas, hacen que una persona sea posicionada más alta que antes. En el reino de Dios es conforme al fruto y a la gestión que nosotros le damos al Señor. Y por eso yo le recalco e insisto que de todo lo que usted ha recibido de parte de Dios, usted no retenga nada de lo que Dios le ha dado. Si usted ha recibido la gracia de Dios para profetizar, cada vez que Dios te hable, no le retenga palabra a las personas que usted les tiene que hablar. Si Dios le llamó a hacer obra evangelística, usted tiene que entender que aún en sus lugares de trabajo, en la calle, visitando a unos familiares, es ahí donde el Espíritu Santo puede empezar a usarte, a querer usarte, y es ahí donde no tienes que resistir lo que Él está queriendo hacer con tu vida, porque tú eres la herramienta, el vaso que Él va a tomar, el instrumento que Él va a tomar para alcanzar la vida de otras personas. Entonces, no nos podemos extrañar que si nosotros resistimos la obra de Dios, nos negamos a hacer la obra de Dios, aquel único talento se ha quitado para dárselo al que es fructífero. Así que no nos podemos molestar con la persona que es muy fructífera, la persona que es muy abundante en el espíritu o muy abundante en lo natural, porque si estás caminando en la voluntad de Dios, no está ahí por casualidad, sino que está ahí porque su Señor ha pesado y esa persona es un buen mayordomo que ejerce su mayordomía con fidelidad y con sabiduría, y por eso es el que le da más para que siga produciendo más. Así que muchas veces la pereza espiritual también no permite que nosotros pongamos al servicio de Dios lo que Él nos ha entregado. Y eso no nos va a permitir a nosotros ser multiplicados en aquello sobre lo cual hemos sido llamados a hacer. Asimismo sucede en otras áreas de la vida, donde muchas personas vienen de una situación de enfermedad y reciben el precioso regalo de la salud de vuelta de parte de Dios. Ese es el talento que has recibido. Si alguna vez fuiste sanado, si estuviste en una cama, si ya no tenías la posibilidad de hacer más cosas, ni siquiera de trabajar, pero Dios te extendió su gracia y tu misericordia, ese es el único talento que tienes. Pero muchos vuelven atrás a Egipto cuando recibieron aquello, enterraron el talento, se volvieron atrás, porque el problema se eliminó, no sabiendo que ahora con el vigor que recuperaste, con la salud que recuperaste, tienes que entender que Dios esperaba que ahora usaras tu vida y tu cuerpo y tus fuerzas y la salud que ahora recibiste para que te dedicaras a cumplir el plan y el propósito, para que fueras un testimonio vivo para tu familia, para la iglesia, para que te unieras a la iglesia local donde no podías congregarte porque estabas enfermo y ahora recibas la palabra de Dios y seas instruido y puedas pasar quizá a más según el plan de Dios para tu vida. Asimismo sucede con muchas áreas que se puede mencionar, en donde muchas personas reciben lo mínimo y ya eso los aparta del plan y del propósito de Dios. Y muchas veces caemos en la negligencia de no poder a producir lo que Dios le ha entregado a cada uno de nosotros. Así que nadie sabe el día que el Señor vendrá. Hay muchas personas que Dios empezó a levantar y Dios empezó a asegurar en la tierra, para que pudieran cubrir lo que ellos necesitaban y después de ahí dedicarse al servicio de Dios. Pero resulta que en el momento en que esa familia recibe lo que estaban esperando, es ahí donde precisamente dejan de hacer lo que Dios les había llamado. Y por eso a muchos se les están repitiendo los episodios, por eso es que muchos no logran levantar cabeza, porque aquella situación que antes tenía vuelve, porque ellos no ponen a producir lo que Dios les ha dado. Pero aquellas personas que están siendo fructíferas en el Espíritu, aquellas personas que están trabajando de forma eficiente en lo que Dios les ha asignado, yo les digo en el nombre del Señor que van a recibir más de lo que hoy en día tienen, que van a ver cómo Dios les empieza a aumentar y a multiplicar para que ustedes se conviertan en el instrumento que Él va a usar para seguir llevando la palabra, para seguir llevando la enseñanza, para seguir profetizando,
para seguir sirviendo, para seguir resolviendo problemas, para seguir proveyendo, para seguir dando de lo que Dios ha puesto en las manos de cada uno de ustedes. Y esto es para que ustedes sigan el patrón que han aprendido a hacer por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, para que Dios les siga multiplicando de lo que Él ya les entregó y puedan convertirse en bendición para la vida de otras personas, así como José y así como Daniel se convirtieron en bendición para su pueblo. Esto cambia la perspectiva cuando nosotros entendemos que nosotros podemos llegar a convertirnos en la respuesta a la oración de alguien más. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida puede servir para resolver la necesidad de alguien más, para resolver el problema de alguien más, para traerle la paz a alguien más, para devolverle la salud conforme el Espíritu Santo te ha dado, para devolverle la salud a alguien más, es ahí donde la perspectiva cambia. Pero tiene que haber un sentido de responsabilidad, de saber que al que mucho se le ha dado, mucho también se le demandará. Así que esta es una palabra con la cual quiero hablar al entendimiento de cada uno de ustedes, porque es fundamental que aprendamos que la mayordomía del cielo nos es dada a nosotros para que sea multiplicada. La mayordomía del cielo nos es dada a nosotros para que sea puesta a producir, para que sea puesta a aumentar y para que en todo sea Cristo glorificado, como decía el apóstol Pedro, y que nos convirtamos en un agente de cambio para nuestra familia, para la iglesia, para las personas que nos rodean. No nos conformemos. Se nos ha enseñado muchas veces a que somos conformistas con lo que ya hay, cuando no es la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y no hablo de la ambición que tiene el mundo, sino que hablo de caminar en un espíritu de fe y en un espíritu de conquista, como el que tenían Josué y Caleb, que cuando conquistaban una tierra, lo que hacían era seguir las instrucciones de Dios para conquistar la siguiente, para recibir ellos la heredad que Dios les había prometido, y para que su pueblo, sus propios hermanos, también pudieran entrar y recibir lo que Dios les había hablado. Porque por medio de tu vida y la mía, la herencia de Dios puede venir a la vida de otra persona. Porque tú eres el instrumento que Dios escoge para llevar a cabo una obra que quizás en este momento solo tú puedes hacer. Así como existen muchas puertas, hay diferentes tipos de llaves. Yo puedo tener la llave para abrir un tipo de puerta, pero tú puedes tener la llave para abrir otra. Así que si una persona necesita abrir una puerta, quizás tú tienes la llave, y la llave es el acceso, es la autoridad, es la preparación, es el don, que simplemente le da el acceso a esa persona para que pueda entrar hacia lo que Dios ha dicho a esa persona que debe entrar y debe cumplirse en su vida. Por eso no podemos retenerle la palabra a nadie, no podemos retenerle un consejo a una persona, un consejo del Espíritu a una persona, y aún muchos, aún con sus bienes, como dice Santiago, que viendo a su hermano tener necesidad, cierran contra él su corazón y no proveen tampoco de lo que Dios le ha dado, y entonces esa esterilidad viene también hasta en lo material, cuando no tenemos un corazón entregado a la obra de Dios en todos los sentidos. Tenemos que entender que esto nosotros lo ponemos a producir en cualquier lugar donde estemos. Aún en el trabajo nosotros podemos poner a producir conforme el Espíritu Santo nos enseña. Nosotros podemos poner a producir los dones que Dios nos ha dado. Ponga sus dones al servicio del Señor. Ponga sus talentos al servicio del Señor. Ponga su vigor, su salud, sus fuerzas, su juventud. Aún el vigor que usted le quede sin importar la edad que usted tenga, póngalo al servicio del reino de Dios, para que cuando Dios venga, Dios lo encuentre usted velando, es decir, que Dios lo encuentre usted atento, haciendo aquellas cosas para las cuales Él a usted lo llamó. Así que, una vez más, recordarle la importancia de que en la rendición de cuentas, cuando seamos pesados, Dios va a ver de qué manera estamos llevando la mayordomía y la gestión que Él ha puesto en nuestras manos. Y si hemos hecho las cosas de la manera correcta, vamos a ver que la mano de Dios se va a extender sobre nosotros para aumentarnos y para multiplicarnos en todas aquellas áreas donde hemos sido hallados fieles y buenos administradores. Y yo me gozo por todos aquellos a los cuales Dios
Les va a decir: buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que doy gracias por quedarse hasta el final del mensaje de esta semana. Quiero darle la gloria a Dios, como siempre, por la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes. Invitarles a que compartan este mensaje, que compartan el enlace con toda persona que usted considere lo necesita, y por supuesto invitarles también a que nos visiten el día de mañana acá en Hacienda Vieja a las 5 de la tarde con nuestro culto dominical. Y los esperamos en nuestras siguientes transmisiones, en los siguientes mensajes, en las próximas semanas, con la ayuda del Señor. Damos nuevamente las gracias y les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias.